Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes. Hola, ¿qué tal? Están ustedes a punto de entrar a estos pequeños viajes en el tiempo que Cine Garage propone a través del programa Retrovisor, que como muchos de ustedes ya saben está dedicado a las películas que ya pasaron, que ya vimos, que ya se fueron o que desde nuestro muy humilde punto de vista creemos que vale la pena que vean si es que no conocen, o que desde nuestro muy humilde punto de vista les recomendamos revisar. Es así es como está compuesto este programa. Eventualmente hablaremos también de reestrenos de películas. Afortunadamente están regresando varios clásicos del cine del siglo XX, por supuesto, a las pantallas de cine de esta ciudad, de la Ciudad de México, que es donde está ubicado Puentes. Y dentro de Puentes estamos también trabajando en Cine Garage. Cine Garage también está afincado en la Ciudad de México, entonces en estas pantallas de repente tenemos reestrenos de grandes clásicos de películas importantes, y pues bueno, cuando consideremos que la película vale la pena, obviamente vendremos aquí a platicar y a decirles por qué hay que ir al cine a ver esa película. Ha pasado con El Ciudadano Kane, ha pasado con muchas otras, con El Padrino, también tuvimos El Padrino de regreso por ahí. Creo que Taxi Driver también hicimos un programa dedicado a la película. Hoy no es el caso, hoy simplemente estamos utilizando de pretexto el hecho de que Trainspotting, la película de 1996, obviamente está cumpliendo años, para hablar de ella. Es una película muy importante que además todos ustedes, bueno, no todos, aunque si quieren pedirlo todos, adelante, aquí leemos los comentarios con mucho gusto. Muchos de ustedes habían pedido que se comentara. Es una película de culto, se convirtió en una película de culto, se convirtió en una película generacional. Muchas de las personas que nos escuchan y que nacieron alrededor de los años 90, del 90 al 2000, tienen a esta película muy ubicada. Me imagino la habrán visto muy jóvenes en sus casas. No sé si ha habido reestrenos importantes de la película o si la película volverá a los cines ahora que está cumpliendo años de haberse estrenado en Estados Unidos, porque hasta donde pude checar con la pequeña investigación que realicé para el guión de este programa, la película que es británica tuvo su estreno en el Reino Unido en 1995. Sin embargo, pues como nosotros vivimos en Norteamérica y el estreno en Norteamérica fue en 1996, la película está cumpliendo años justo en este año, en el 2016. En Estados Unidos se estrenó en agosto del 2016. Si no mal recuerdo, aquí se habrá estrenado en el otoño de ese mismo año, un poquito después. Recordemos que en esos años las películas no llegaban de manera tan inmediata de Estados Unidos o de Europa a México, se tomaban más tiempo, que además eran viajes físicos. La película físicamente viajaba de un lugar a otro para poder ser estrenada. Entonces, si no mal recuerdo, la película se estrenó en el otoño de 1996 en México, un par de meses después que en Estados Unidos. Y obviamente fue un trancazo. Yo sí recuerdo haberla visto en el cine. Yo sí recuerdo la emoción que empezó a generar entre muchas de las personas, pues, que ya no estábamos en los años de la adolescencia, sino que ya estábamos arriba de los 20 y que veíamos en esta película una especie de aire liberador, ¿no? Algo que Tarantino ya había más o menos explorado, o que estaba explorando por otros lados. Aquí se venía a consolidar de una manera distinta, con un director que en ese momento no era precisamente el más conocido en este país, aunque sí tenía cierta fama y cierto, muy buen prestigio entre mucha de la gente que se dedicaba a investigar o a ver cine o a escribir de cine o a hacer cine. Estoy hablando nada menos que de Danny Boyle, repito, un director que se ha convertido en fundamental para el cine y para el show business en Inglaterra, ¿no? Es como
sería como el primo buena onda de Ridley Scott. Ridley Scott es un profesional, hace muy bien sus películas, cuenta muy bien sus historias, es un cineasta muy importante, también muy metido en el show business en general, desde la agencia de publicidad que le pertenece hasta muchos shows que ha elaborado para muchas cosas, por supuesto sus películas, pero Ridley Scott está dotado de una cierta seriedad y de un enfoque un poco más rígido, duro, en cuanto a lo que entrega hacia su público, que son productos muy buenos, de estupenda calidad. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo todo lo contrario, simplemente su carácter es menos relajado, lo voy a decir así, es menos sonriente. Sus películas son mucho menos sonrientes que las de Danny Boyle, a pesar que las de Danny Boyle son también muy duras y muy violentas. Son películas que dejan un sabor de boca distinto, menos acerado, ¿no? Y por eso es que me aventuré a decir que es como si se tratara del primo buena onda de Ridley Scott, dos directores fundamentales en el cine de entretenimiento en el Reino Unido. ¿De dónde venía Danny Boyle? Danny Boyle había hecho episodios de algunas series como Mr. Bruce Virgins, Inspector Morse y For the Greater Good, y tenía por ahí 3, 4 películas hechas para la televisión: Monkeys, The Night Watch, Scout y The Venus de Milo Instead, que se estrenó en el 87. Digamos que este periodo de formación profesional que tuvo entre los 80 y los primeros 90 le sirvieron muchísimo para hacer su primera película, Shallow Grave, una película muy interesante, una película muy oscura, una película muy violenta, una película muy bien matizada, realizada por Danny Boyle alrededor de un guión de John Hodge, con un reparto que, de nuevo, en ese momento no decía mucho, pero que acabó convirtiéndose también en muy importante. Shallow Grave, que en México se llamó Tumba al ras de la tierra, comenzó un poco el culto que se le generó a Danny Boyle, pero sí hay una división muy, muy marcada entre la gente que le gusta el Danny Boyle de Shallow Grave y el Danny Boyle de Trainspotting. Voy nada más rápido al reparto. Tenemos a Ken Stott, Ewan McGregor, Christopher Eccleston y Kerry Fox. Son los protagonistas de este thriller de intriga psicológica, de traiciones humanas, que Danny Boyle desarrolla alrededor de una historia en la que hay un maletín lleno de dinero en la habitación de un compañero de casa que muere, ¿no? Así comienza la película. Conocemos un grupo de chicos que viven juntos en un departamento espectacular, tienen una habitación libre, y cuando hacen el casting, un poco es lo que hacen para escoger al nuevo inquilino que tendrá que pagar su parte de la renta, escogen a uno un tanto extraño, ¿no? Ellos, que viven en la pedantería de la burguesía y de la clase media alta, escogen un personaje extraño que en algún momento muy temprano en la película aparece muerto en su habitación, dejándoles un maletín lleno de dinero. Ahí empieza la película, ahí empieza la intriga y el desarrollo, repito, de un Danny Boyle mucho más oscuro, mucho más intenso, un Danny Boyle quizá un tanto. Se nota más la desilusión que tiene hacia los actuares humanos en Shallow Grave, Tumba al ras de la tierra, que lo que tiene en Trainspotting. Entre lo que les decía, en su momento, Shallow Grave, que es del 94, Trainspotting del 96, fueron dos películas que empezaron un poco a funcionar distinto, con dos distintos tipos de público, ambos admiradores de Danny Boyle. Por ejemplo, a mí se me hace mucho mejor película Shallow Grave que Trainspotting, sin demeritar nada en Trainspotting. Hombre, le estamos dedicando este programa a la película, nada menos. Entonces, sin dejarla de lado, sin quitarle ningún tipo de importancia, creo que a mí me gusta muchísimo más Shallow Grave, ese Danny Boyle, que lo que tenemos en Trainspotting, que es un Danny Boyle, además, que está también más vinculado a The Beach, su otra película, la película con la que él inauguró el siglo XXI, la película es del 2000, y no con A Life Less Ordinary, que es una película menor,
que tampoco entra, sin embargo, al universo de Trainspotting. Yo, tratando de dar mi lista a seguir del Danny Boyle oscuro, comenzaría con Tumba al ras de la tierra, con Shallow Grave, me saltaría a The Beach con Leonardo DiCaprio en 2000. Por supuesto entraría yo a 28 días después, del 2002, su película de zombies infectados, como ustedes le quieran llamar. Y llegaría yo incluso hasta Sunshine. Creo que ya lo he dicho, una de las películas de ciencia ficción menos comprendidas en lo que llevamos de este siglo. Un gran ejercicio, un gran despliegue de imaginación, de ciencia ficción. Una película emocionante, tensa, oscura, violenta. Repito, mucho más del lado de Tumba al ras de la tierra. Quizá entraríamos a 127 horas, yo no estoy seguro, pero sin duda alguna nos meteríamos a Trance, la película del 2013. Ahí, ese es el Danny Boyle que a mí me gusta muchísimo más, es el Danny Boyle que a mí me gusta experimentar, y no solo experimentar, sino repetir, al que regreso constantemente para ir descubriendo todavía más datos, más información, más jugueteos con su propia narrativa y con sus personajes. Yo creo que esa lista les da o nos da también, obviamente para un nuevo retrovisor, pero para un muy buen fin de semana revisando películas que no se parecen, pero que sí, empezando por el director, para conocer este lado más violento de Danny Boyle. Creo que en ese orden, yo sí les recomendaría que si lo hacen, se vayan justo en ese orden: Shallow Grave, The Beach, 28 días después, Sunshine. Saltémonos 127 horas, porque está como a la mitad, siendo una película que me gusta muchísimo, y llegaríamos hasta Trance. Steve Jobs está más del lado de Trainspotting, que es la película que nos ocupa en este programa. Entonces ahí se las dejo. De hecho, Sunshine me parece que está ya si no es que todas, están ya en Netflix o en iTunes. O sea, ya pueden ustedes checarlas en por lo menos 2 distintos servicios de streaming en México. Y por supuesto, si nos escuchan en Estados Unidos, también los tendrán ahí. La gente que nos escucha en España, no he checado bien el catálogo que tiene Netflix ni iTunes en España. Netflix acaba de entrar en octubre, así que me imagino que habrá todavía algunos ajustes. Estarán liberando varias películas, como ocurrió en México. El catálogo que tenemos ahora no es ni remotamente lo que tuvimos al comienzo, que estaba mucho más estrecho, era mucho más apretado, no había gran cosa. Ahora ya podemos experimentar. Pues bueno, se estrena Trainspotting en agosto del 96, la ola empieza a crecer, la gente comienza a voltear a Danny Boyle, pero la gente, digamos, empieza también a voltear al escritor de la novela en el que está basada la película, que es Don Irving Welsh, un director, un escritor que a mí me gusta mucho también leer y revisar, y de quien tuve a bien leer Trainspotting en escocés. No es una novela que está escrita en inglés, aunque sí, pero pues está hablada, porque está escrita como si como hablan los personajes en escocés. Una novela también del 96, por lo que leí. La manera de convencer a Irving Welsh para que diera los derechos para la película fue muy rápida, fue muy inmediata, aunque él estaba un poco reticente al principio. Al final lo convencen, y en el mismo año que se publica su novela se estrena la película. Les recomiendo mucho hacer el esfuerzo de leer Trainspotting, la novela en inglés. Cuesta trabajo, cuesta muchísimo, porque independientemente de que uno hable inglés, la película está escrita con la pronunciación de las palabras del slang escocés. Entonces hay que escuchar lo que uno está leyendo para poder comprender lo que los personajes ya están diciendo en slang. Es un enredo muy interesante, es un ejercicio creativo para quien lee, muy bonito, pero les va a costar. A mí me costó como 2 meses leer la novela, que no es tan larga tampoco. Luego lean Acid House, que es una colección de cuentos también muy divertida de Irving Welsh. Y pues bueno, está Ecstasy, está Field, está
Porno, que es la película que están haciendo ahora, que es la continuación de Trainspotting. La gente también empezó a voltear a ver a Irving Welsh como uno de estos escritores desencantados de la humanidad, milenaristas. Recordemos que el siglo estaba a punto de terminar. Había sí no un miedo ni un terror porque el mundo se fuera a acabar, sí había cierto desconcierto, sí había una inquietud por el hecho de tener que darle vuelta a la hoja del siglo XX al siglo XXI. Entonces aparecen estos escritores, más allá de lo que ocurría con los milenaristas reales y con el fin de la historia, y con lo que venía todavía detrás de la ola de la generación X, aparecen estos escritores que veían con mucho recelo y con mucha desilusión al género humano, ¿no? No hay que olvidar que Trainspotting, con todo lo divertida que es la novela y la película, con todos los pasajes espectaculares, a veces escandalosos, llenos de juegos pirotécnicos, la novela y la película, es una historia de traición, es una historia en la que todos los personajes desconfían de todos, es una historia en la que este grupo de amigos están juntos, prácticamente porque no pueden estar solos. Es una historia de adictos, es una historia de hipocresía, es una historia de engaño, es una historia de hartazgo. Entonces por ahí, nada más que está contada por supuesto al estilo de Irving Welsh, pero por ahí se estaba ya trasminando este sentimiento y este desconcierto que la humanidad estaba viviendo hacia el final del siglo XX. Y bueno, un poco para comprender esa sensación y ese cierto miedo hacia el siglo XXI, basta nada más hacer un recuento de los fines del mundo que hemos tenido en este siglo XXI, sin contar los del XX. O sea, sí hay un miedo y sí hay una inquietud en la humanidad y en la cultura popular sobre lo que va a pasar en el siglo XXI, vaticinando justo estos distintos y diferentes fines del mundo que hemos vivido en el siglo XXI. Muchas películas se ocuparon del paso del 99 al 2000, hubo mucha ciencia ficción que veía veía un futuro, digamos que les apagaban a la gente que veía la luz al final del túnel. Hubo películas, hubo novelas, hubo programas de televisión, hubo mucho arte y hubo mucho en la cultura popular que esa luz al final del túnel la apagaba, ¿no? Que era como decirle a la gente, sí, pues a lo mejor está la luz, pero ni crean que la estamos viendo. Esa luz no es sino un tren que viene en sentido contrario. Y Trainspotting, a su manera, en su mundo, con un lenguaje, la novela y la película, vertiginoso, espectacular, hasta cierto punto novedoso para esos años, estaba contando, ¿no? Ese es el sentimiento que la película acaba comunicando a la gente que la ve, especialmente si la gente la ve por primera vez, y es ahí donde yo ya no me voy a meter en la historia. Todo lo que les voy a contar sobre Trainspotting, todas las reflexiones que pienso, vamos a ver si salen para este programa, no tienen nada que ver con la historia, tratando de que si hay gente que no ha visto la película o que no la recuerda, que también es muy válido, le echen un ojo, la vean, la revisen y la disfruten, envidiándolos. Bueno, cuenten con mi envidia. Yo siempre envidio a la gente que ve películas que yo ya conozco por primera vez. Esa sensación de entrar a una película tan importante como Trainspotting por primera vez, pues solo se vive una vez, no se puede resucitar. No se puede reinventar. Entonces, si alguien no nos escucha, no se preocupe, evitaremos al máximo los estropeos. Ya saben que en estos programas normalmente no los tenemos. Nada más a manera de comparación, ¿qué estaba pasando alrededor de Trainspotting? O, como les dije, que se llamó en México La vida en el abismo, un poco moralinamente, la aparición de las drogas, en especial la heroína. Pues sí, echó un poco para atrás a la distribuidora y rebautizaron la película con el terrible nombre de La vida en el abismo. Se llama Trainspotting. Ahora veremos por qué. ¿Qué pasaba alrededor? No estaba nada mal el año, En 1996 los hermanos Coen entregaban Fargo. Se estaba estrenando Scream, la película, que ahora resucita gracias a la serie de televisión, que sí, esa sí está en Netflix. Estaba Twister, esta película nada decepcionante, pero muy tempranera en lo que los desastres naturales acabaron siendo en el cine ya de este lado del siglo. Twister entró muy pronto al cine, llegó demasiado temprano.
y quizá por eso la gente no la aprecia tanto, pero no es nada mala. Se estrenaba Independence Day, estoy hablando nada más del cine de Estados Unidos. Se comenzaba la serie cinematográfica Misión Imposible con Tom Cruise. Tim Burton entregaba Mars Attack, una gran película de ciencia ficción, una gran película de Tim Burton, una película que a mí me gusta mucho. Se estrenó también La Roca, una película que si no han visto, seguramente en el 7, en el canal de TV Azteca, la pasarán en algún momento, la pasan casi cada fin de semana. Space Jam, que ahora también es una película que va a resucitar, tenía su estreno en ese año. Jerry Maguire, otra película con Tom Cruise, un gran año para Tom Cruise por lo que vemos. Se estrenó también Disney, lanzaba El Jorobado de Notre Dame. From Dusk Till Dawn, como se llamó en México, Abierto hasta el amanecer, también se estrenaba. The Phantom no nos importa mucho. El paciente inglés se estrenó en esos años. Beautiful Girls, Star Trek Primer Contacto, para los fans de Star Trek, también se estrenó en el 96. The Crucible, muy mala adaptación, pero luego estaba Rescate o Ransom con Mel Gibson. Jack con Jack, sí, no, Jack se estrenaba en esos años precisamente. Nada más estaba yo checando la fecha. Una película de Francis Ford Coppola, también se estrenaba en esos años, y sí, es con Robin Williams. Emma se estrena en esos años. Michael, una película con John Travolta terrible, estaba también teniendo su estreno en el 96. Y creo que ahí se nos acaba. Bueno, Romeo y Julieta, la película filmada en la Ciudad de México, con Leonardo DiCaprio y Claire Danes, también se estrenó en el 96. Les digo, no estaba mal el asunto. Había una propuesta bastante interesante en el cine de ese año. El escándalo de Larry Flint. Hubo un Hamlet también en el 96. Mary Reilly se estrenó ahí con Julia Roberts. Repito, un año interesante. Esas eran las películas que en la cartelera norteamericana, incluyo a Canadá, México y Estados Unidos, por supuesto, estaban alrededor de Trainspotting. Para que vean dónde andaba el asunto y para que vean cómo justo por eso, ustedes revisan la lista y las comparan, esta película acabó despuntando bastante más en comparación con aquellas otras. Voy a hacer la primera pausa de este programa y venimos ahora sí a hablar de Trainspotting, o como se llamó en México, olviden este nombre, La vida en la vista. Festival Marvin, sexta edición. 19, 20 y 21 de mayo. Circuito Condesa Roma. Música. ESG. Meme. Crocodiles. The Polyphonic Spring. Marineros. Chetes. Point Loma. Sexy Zebras. Además, stand-up, arte, cine al aire libre y conferencias. Festival Marvin. Para más información consulta festival.marvin.com.mx. Festival Marvin, 19, 20 y 21 de mayo. Circuito Condesa Roma. Festival Marvin. Fuentes recomienda. Festival Marvin. Nunca se cruza el mismo puente dos veces. Cortina de humo. Cultura canábica nacional. Con Andrés Vargas Russo. Todos los jueves a las 9 p.m. Puentes.m. Muy bien, estamos de regreso. Vamos a hablar de Trainspotting, Reino Unido, 1996, dirigida por Danny Boyle sobre un guión de John Hodge, con Ewan McGregor, Ewen Bremer, Johnny Lee Miller, Robert Carlyle. Un reparto que se acabó convirtiendo en algo muy interesante. Como les había dicho en el bloque anterior, si ustedes revisan la novela se van a divertir horrores, pero van a encontrar que, como debe de ser desde mi punto de vista,
a la hora de traer la historia al cine se toman muchísimas libertades. Digamos que lo único que se respeta, y estoy entrecomillando, del libro hacia la película es el famoso espíritu. Es muy raro que la gente siempre, cuando se compara libro con película, o cómic con película, literatura con película, o una obra de teatro con la película, siempre la pregunta es, bueno, ¿y respetan el espíritu de...? Yo nunca he entendido eso, porque mucha gente a la hora de decir el espíritu se refieren en realidad a la historia tal cual. Y con Trainspotting encuentro un ejemplo perfecto para tratar de sacudir un poco ya el término del espíritu, porque si algo no respetan en la traducción del libro a la película en Trainspotting es la historia. Muchos personajes desaparecen, cosas que le pasan a unos personajes en el libro le ocurren a los personajes que sí tenemos en la película, porque los del libro no llegaron hasta acá. Hay un juego, hay un malabareo de los elementos muy bien ejecutado, y sin embargo lo que sí se comunica de manera directa es este espíritu de contar las cosas con un lenguaje diferente y con una emoción diferente. Esta historia de traiciones e hipocresías que les comentaba yo es justo lo que queda debajo de una historia ya muy machacada que no llega al 100% del libro a la película, pero estas atmósferas, esta desilusión, este desencanto, pero al mismo tiempo este amor por la vida y por la vida que llevan. No es una película optimista, es una película en la que los personajes hacen lo que quieren hacer, y es un poco la introducción de la película. Es un poco como en esta gran secuencia en la que nos presentan a los personajes, una voz en off nos dice, ¿no? Choose life, choose a job, choose a career, choose a family, bla, 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 bla. Escoge todo lo que tú quieras, hasta que el personaje acaba diciendo, I choose not to choose life, I choose something else. And the reasons, there are no reasons. Who need reasons when you've got heroin? Es decir, es un poco, es bastante la queja de estos personajes hundidos en un personaje que a su vez, en un país que a su vez está hundido en una crisis moral, económica, que se viene arrastrando prácticamente desde los 80, y el sistema les dice que tienen que vivir de acuerdo a eso y que tienen que escoger una carrera, una esposa, un carro, una televisión, que hay que repetir un modelo de vida que, por supuesto, a estos chicos que están en la plenitud de su vida, a punto de pasar al siglo XXI, no les encaja, no les funciona para nada. Y es justo lo que el personaje dice hacia el final de esta introducción. Yo escogí no escoger una vida, yo escogí otra cosa. ¿Cuáles son las razones para que yo escogiera otra cosa? No tengo ninguna razón. ¿Quién necesita razones cuando consigues heroína? Ese, en realidad, es el espíritu de Trainspotting, la historia. Vamos a seguir a un personaje que es Renton, a través del cual vamos a conocer a un grupo de amigos que se nos presentan en esta secuencia inicial, pero que es adicto a la heroína, y a partir de ahí vamos a ver cómo las relaciones se van transformando a lo largo de una historia muy pequeña. Además, por eso mencionaba yo Tumba al ras de la tierra al comienzo de este programa. Si ustedes revisan esa película y revisan Trainspotting, tienen más o menos los mismos móviles para que los personajes se muevan como lo están haciendo. Curioso que en las dos películas Ewan McGregor tenga prácticamente el papel estelar, aunque está muy repartido. A Danny Boyle le gusta hacer eso, repartir el peso de sus personajes y de su propuesta en distintos personajes y en consecuencia en distintos actores. La avaricia es un poco el motor que está moviendo a estos chicos. Entonces sí recomiendo mucho revisar una de las dos primero para hacer una buena comparación. Y en esa escena inicial, esa escena en la que vemos a estos muchachos corriendo por las calles de Edimburgo, se nos presentan uno a uno con los nombres, algo que, repito, si bien no es completamente novedoso en el cine, para la gente que en el 96 estábamos como entrando ahora sí a una nueva etapa de la vida, sí acababa siendo novedosa, porque la estábamos viendo por primera vez en una pantalla de cine, no la estábamos viendo ni en la escuela ni en una pantalla de televisión, que no eran lo que son ahora. Entonces sí sonaba un poco refrescante la propuesta de Trainspotting, nada más en su
en su secuencia inicial en la que nos van presentando a los personajes. El propio Danny Boyle, y ustedes si revisan por ahí, si le dan a Google Beastie Boys Sabotage, va a salir por ahí un video dirigido nada menos que por Spike Lee, en el cual Danny Boyle se inspiró para hacer la secuencia inicial de su película, en la que, repito, vamos conociendo a los personajes y en la que los vemos de repente jugando fútbol, ¿no? Estos equipos que se hacen internamente en empresas o que uno puede organizar para ir a jugar fútbol a uno de estos campos pequeñitos que luego hay. A ellos les gusta el fútbol. El fútbol es un deporte que funciona muy bien en Escocia, en Edimburgo. Y pues bueno, no es que sea parte fundamental de la historia, pero es uno de los elementos con los que Danny Boyle va sazonando la película. Y muchos de los personajes que están jugando fútbol con nuestros actores centrales en la película son de hecho gente que está ahí jugando fútbol y haciendo su equipo de fútbol porque pertenecen a la misma clínica de recuperación. Es gente que en realidad era adicta y que parte de su entretenimiento para olvidar la necesidad psicológica y a veces física de la droga, especialmente si hablamos de heroína, pues tenían este chance de ir a jugar fútbol los martes en la tarde, digámoslo así, ¿no? Entonces ahí más o menos también nos vamos adentrando en un problema real, que es el de la drogadicción, que es el que espantó a mucha gente cuando la película se estrenó, especialmente en México. En el mundo ocurrió, pero las reacciones inmediatas ante la historia, su utilización de las drogas, la película que visualmente sí embellece, Danny Boyle es un genio, ¿no? Entonces, poder embellecer, incluso sin querer, el hecho de que, y hablo visualmente, el hecho de que alguien se inyecte heroína, pues resultaba un poco escandaloso y mucha gente vio ahí una especie de alabanza hacia las drogas, ¿no? Una especie de no sé, de decirle a la gente, mira, a pesar de que, o incluso o quizá porque usan drogas, esta gente se la pasa tan bien. El asunto es que no estaban viendo el subtexto, no estaban viendo que parte del truco de la historia es hacernos creer que esta gente está bien cuando en realidad no lo están, cuando en realidad lo que están haciendo es dejar pasar momentos importantes de su vida. De ahí que el discurso inaugural tenga otra vez un peso distinto, no solo al principio y a la mitad, sino hacia el final de la historia. Quien no la haya visto ya lo descubrirá, y que en consecuencia están desperdiciando muchas cosas que podrían estar disfrutando de una manera distinta, y es ahí donde el título de la película en inglés toma todo el sentido del mundo. Trainspotting se refiere a un pasatiempo muy común, por lo menos en esos años, no sé qué tan común sea ahora, en Escocia y en el mundo. En Estados Unidos ocurre también, a través del cual mucha gente, teniendo los horarios de los trenes, checa que los trenes pasen justo a la hora que el itinerario les indica. Si ustedes han viajado en tren, sabrá que sus horarios son muy particulares y muy específicos, y les pueden decir, pues bueno, a las 7:43 el tren pasa por aquí para que a las 7:58 llegue a la estación, espere ahí 2 minutos, vuelva a arrancar y a las 8:13 pase por el siguiente puesto de chequeo. Esos horarios son muy particulares y al mismo tiempo son muy estrictos. Y hay gente que se dedica a eso. Hay gente que está checando, como se checa, por ejemplo, la estadística en un juego de béisbol, que están checando que estos itinerarios se cumplan, no por otra razón, sino como pasatiempo. Y siendo un pasatiempo válido, siendo un pasatiempo, pues bueno, muy de la gente a la que le gusta, lo que Irving Welsh comentaba a la hora de explicar un poco el título era justo eso. Decir, pues, bueno, sí es un pasatiempo, pero no hay en realidad una transformación real de la persona que ejecuta ese pasatiempo. Es un pasatiempo intelectualmente muy pasivo. La propuesta no es tan pesada. Y justo recuperando el discurso del espíritu, lo que hace Danny Boyle es decir, no le voy a quitar el nombre, tampoco lo voy a explicar en la película, aunque por ahí de repente se suben a un tren, pero
sin mayores consecuencias, lo voy a meter a la película justo porque lo que estoy comunicando de un lado a otro es el espíritu de ese pasatiempo que le da nombre a una novela en la que la gente está, en muy pocas palabras, desperdiciando momentos muy importantes de su vida. Por eso la película se llama Trainspotting. Pues bueno, ahí está, se estrena, causa un escándalo, la gente dice están ensalzando el uso de las drogas, en realidad ocurre lo contrario, ya les dije por qué, y hay muchas maneras de acercarse a la apreciación de Trainspotting. Por supuesto, la primera creo que es la banda sonora. Les voy a dejar aquí abajo en la bitácora una liga dentro de Cinegarage, cinegarage.com, en donde el buen Roberto Garza, al cual le mando un saludote, tuvo a bien elaborar un texto sobre la banda sonora de Trainspotting. Tenemos ahí algunos ejemplos en video, pero que fue algo que también transformó la manera como se veían las películas. No recuerdo yo, por lo menos a la fecha y desde esos años, no recuerdo una banda sonora tan exitosa, incluidas las de Tarantino, como la de Trainspotting. Y hablo de exitosa en todos los sentidos. La manera como acomodó las canciones Danny Boyle en su película, la manera como las escogió, las canciones que escogió, hacían de la película en sí una fiesta, ¿no? Había un discurso, sí, emocional, porque las películas, por supuesto, están respondiendo a momentos muy particulares de la película, pero también había un discurso festivo que evoca un poco los renacimientos que los personajes tienen dentro de la historia. No es gratuito, por ejemplo, para mí, que la película comience con Lost for Life de Iggy Pop, que podemos o deberíamos traducir como hambre de vida, ¿no? Como esta pasión por la vida, esta angustia por la vida, por estar vivo otra vez, que canta Iggy Pop, que también es usuario de drogas, y al cual le dirigió para la película, como iba a ser la canción inaugural, la canción Lost for Life de Iggy Pop es la que se escucha con la secuencia inicial que les comentaba yo hace rato. Pues bueno, Danny Boyle también dirigió el video de Iggy Pop en el que canta esta canción en el 96. Y lo pueden también checar en internet en cualquier momento. Pero, por ejemplo, de ahí saltábamos a Deep Blue Day de Brian Eno, de ahí saltábamos a Trainspotting de Primal Scream, de ahí nos íbamos a la versión de Atomic de Sleeper, Temptation de New Order, Nightclubbing de Iggy Pop, otra vez, entraba Blur con Sing, estaba Lou Reed en una de las mejores secuencias de la película, una manera muy poética visualmente hablando, que además está redondeada con Lou Reed, que le hizo Perfect Day, la canción, a la heroína, no a ninguna chamacona ni a ningún chamajón, se lo hizo a la heroína. Dejen de dedicar esa canción a sus novias, por favor, no va por ahí el asunto. Consiguen, como están hablando de lo mismo, consiguen elaborar una de las mejores y más poéticas secuencias alrededor de la heroína que ha tenido el cine. El hecho de que técnicamente, prácticamente, este usuario que es Renton entre en el foso, en el ataúd de la heroína, de la manera como ocurre en esa secuencia, con esa canción, ya para mí con eso vale la película completa. La película tiene una imaginación visual realmente apabullante. O sea, sí hay que correr un poco el maratón para estar a la altura y al paso de lo que visualmente una película como Trainspotting está elaborando, desarrollando y concluyendo, porque la película sí tiene una evolución en su despliegue visual muy, muy, muy clara. Es mucho más asentada hacia el final, es muy disparatada en el principio, y es muy, muy cocainómana, diría yo, hacia el principio de la película. Repito, es más explosiva a la mitad, quise decir. Entonces, fíjense en eso a la hora de que la vean, ¿no? Cómo visualmente la película se va transformando, conservando un estilo, por supuesto, pero la película tiene momentos muy claros. Y cuando aparece justo Perfect Day de Lou Reed, en esta secuencia en la que Renton, entre varias otras, se inyecta un chute de heroína, es la parte que visualmente además todo mundo recuerda de la película, y que por supuesto se ha querido imitar no sé cuántos millones de veces, muchas veces, la mayor sin éxito. Pues bueno, de Lou Reed pasábamos a Mild End con Pulp,
Hay muchísima música electrónica, pues bueno, ya habíamos escuchado a Brian Eno, ya teníamos a New Order, entra Bedrock con Kayo para dejarnos escuchar For What You Dream Of. Elástica estaba ahí, un grupo muy, muy popular en esos años. Left Field para volver a la música electrónica. Underworld en Born Sleepy, otra de las secuencias que más me gustan de esta película y yo creo del cine en general. Obviamente cuando a alguien le preguntan cuál es tu secuencia favorita, muchos piensan en el monólogo de Apocalipsis Ahora, ¿no? Muchos piensan en secuencias del Ciudadano Kane, muchos piensan en planos secuencias de una película de la otra, la muerte de no sé quién, la pelea con no sé cuántos, la carrera de Rocky por Filadelfia, la secuencia de la vela de Tarkovsky en la alberca. O sea, todo mundo acaba escogiendo eso y estoy de acuerdo. Hay muchas películas por ahí que valen muchísimo la pena, pero hablando de cosas incomprendidas que Danny Boyle le ha entregado al mundo, está, como ya les había dicho, primero Tumba al ras de la tierra, después Sunshine y luego la secuencia que de principio a fin Underworld acaba musicalizando dentro de la película. No les voy a contar, pero en pocas palabras es explorar el lado contrario que teníamos en Perfect Day. En Perfect Day estamos explorando el viaje de heroína de este hombre que es mortalmente placentero. En Born Sleepy, que es otro tipo de música, que estamos viviendo otro momento en la vida muy distinto en la vida de este personaje, estamos entrando de manera muy directa, no un poco, sino de manera muy, muy directa, a la angustia de la abstinencia, ¿no? Al hecho de que el adicto a la droga ya no tenga esa droga y todo lo que físicamente y psicológicamente eso implica está encerrado también en esta secuencia. Podríamos decir que son dos secuencias contrarias, porque el personaje obviamente no es el mismo, la película va evolucionando y en consecuencia el personaje va evolucionando, pero el personaje y la sensación que tenemos en Perfect Day es justo la contraria a la que tenemos en Born Sleepy, con el mismo personaje, pero ahora interpretada por la canción, por Underworld. Dos estilos musicales, mismo personaje, pero no en dos momentos cruciales de la película. Esa primera banda sonora, el famoso volumen 1, cerraba con Closet Romantic de Damon Albarn. Y luego salió en algún momento un volumen 2 que ya no estaba tan bien balanceado como el 1, aunque tenía canciones que sí aparecían en la película, otras de Iggy Pop como The Passenger, Golden Years de David Bowie, reaparecía Left Field, estaba Heaven 17 además, que pues ahí hay un juego padre con Heaven 17, porque cuando la película comienza vemos a estos personajes, y ahorita les explico por qué, vemos a estos personajes sentados en un bar muy parecido al de Naranja Mecánica, que se llama Vulcano, que es tal cual un homenaje a Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, así de manera visual. Pero la canción que está sonando en ese momento es de Heaven 17, que también se llaman así por Naranja Mecánica. Entonces sí hay un redondeo, no es nomás poner la película porque suena bien, sino dices, a ver, Heaven 17, Naranja Mecánica, yo quiero hacer una secuencia que visualmente refiera a Naranja Mecánica, pero que quizá no suene en la música. Entonces llamamos a un grupo que sí se inspiró en la película para cantar una canción que no se llama de ninguna forma así, pero que encaja, vamos a meterlo, y que ellos cantan Temptation, que en realidad es una canción de New Order, que además ya habíamos escuchado antes. Entonces, por ahí va el soundtrack, échenle una escuchada, no pierden nada si lo oyen y luego ven la película. De hecho, creo que también sería un ejercicio interesante revisar el volumen 1 y el volumen 2 de la banda sonora de Trainspotting y luego ver la película. Quizá haya una lectura un poquito más profunda a la hora de ver en qué escena y cómo aparecen estas canciones en la película. Voy a hacer la segunda pausa de este episodio y regresamos con algunos datos de Trainspotting que tengo en el guión. No los he leído porque la película da para muchísimo. Entonces ahora les doy algunos datos y algunas recomendaciones para ver Trainspotting.
después de matar por accidente a una de las ardillas, el hombre comenzó a frecuentar el bosque. Viajaba en bicicleta y esquivar a la criatura fue imposible para sus reflejos vencidos por la rutina. La espiral que le hacía repetir las mismas actividades 5 veces por semana, 4 semanas al mes, 12 meses al año. Pretendía reparar el daño con una caminata de media hora a la semana. Se llenaba los bolsillos con palanquetas y nueces partidas en mitades. Dedicaba su trayecto a repartirlas. Un día, al cabo de una veintena de visitas, que no alcanzaban para borrarle del corazón el sentimiento de culpa, se detuvo frente a él uno de los habitantes del bosque. La ardilla negra tenía motas color marrón que le atravesaban el lomo, y con las 2 manos sujetaba un pequeño megáfono rojo. ¡El arte es una forma de inocencia!, exclamó el roedor, mientras abría un maletín cuyas dimensiones no rebasaban las de un cargador de teléfono celular. Está muy claro. Es la razón por la que se inventaron los críticos de arte. Alguien pensó necesario defender la inocencia y buena voluntad de los espectadores frente al mensaje y su emisor, que elaboran cierto tipo de ilusionismo, ya sea a partir de técnicas o conceptos. El arte es demasiado hermoso, apabullante, nos vuelve crédulos, devotos. Con movimientos que resultaban frenéticos a ojos del hombre, pero eran parsimoniosos dentro del cerebro de la ardilla, ella empezó a ponerse el uniforme de una banda de marcha. Las dimensiones de su barriga impedían cerrar a los botones dorados, de manera que la casaca de satín rojo dejaba ver el pelambre de su rostro. ¿Es que ya nadie se conmueve con el arte, con la creación ajena? ¿Es que ya solo importa el autorretrato con la cámara secundaria del teléfono? Es como si la sensibilidad humana hubiese quedado restringida a la lógica del me gusta en Facebook. Tal vez tiene que ver con los procesos de distribución. Todo nos llega hecho. Preferimos la comodidad del consumo antes de la angustia de la creación. Otras ardillas se acercaron. Del maletín, que parecía ser más grande por dentro que por fuera, sacaron sus instrumentos, sus uniformes. Cuando estuvieron listas, se acomodaron en hilera. Entonces la ardilla negra dio la señal con su batuta y empezaron a tocar. Caminaron todas en la misma dirección, y el hombre no pudo controlar el impulso de seguirlas. ¿Sabes que ahora mismo hay alguien matándose en su laboratorio de creación para conseguir una obra de la cual vas a burlarte? Cuida la obra de los otros, pues se trata de flores de un jardín cuyas sequías desconoces. ¡No nos traigas palanquetas! Preferimos los cacahuates con cáscara. Protege tu inocencia, pero nunca dejes de ser amable con todos. El hombre no sabía por qué esas palabras le eran reveladas. Estaba casi seguro de que el mensaje no era para él. Parecía dirigido a alguien que, en secreto, escuchara detrás de los árboles, más allá del bosque. Él nunca había pensado mucho en el arte. Tal vez en el metro, cuando pasaba frente a una exposición o subía algún mochilero con discos de música clásica. Como fuera, le resultaba imposible estar en desacuerdo. Tampoco podía dejar de seguir los pasos de la hilera de ardillas, transformada en banda de marcha. Sin que las indicaciones fueran necesarias, sabía a dónde se dirigía. Al pasaje secreto, al sitio de su último descanso. Sí, era el instante de su muerte, y la banda de ardillas era su cortejo fúnebre. El hombre no sintió miedo. Todos los encuentros imposibles. Puentes.
Muy bien, estamos de regreso. ¿Qué hay? ¿Qué más hay que decir de Trainspotting? La trivia es muchísima. Repito, es una película que se convirtió, por todo lo que les acabo de decir, en una bandera generacional para ya 3 generaciones. Cada generación, como se trata del paso del siglo XX al XXI, bueno, todavía tenemos ahí a una última generación involucrada con el disfrute de esta película, y por supuesto a cada uno le está entregando cosas distintas a partir de un mismo tronco. Entonces la película sigue, está muy viva, y por supuesto eso no hace otra cosa sino alargar la lista de trivia y de datos alrededor del trabajo de Danny Boyle y de todo su equipo. Por ejemplo, por supuesto, ustedes saben que la manera de ver cine en Estados Unidos es bastante más puritana que en el Reino Unido, donde afortunadamente son un poco más liberales al respecto. De hecho, si en algún momento se organiza una plática sobre el desnudo o el erotismo en el cine, veremos cómo el desnudo está asumido de una manera mucho más natural en Europa que en Estados Unidos, y ya no digamos en México. En Estados Unidos el desnudo está prácticamente o únicamente relacionado con escenas de sexo. El desnudo en cines como el francés, como el británico, el español, muchas veces el alemán, no se diga, no está directamente relacionado con el sexo. Puede aparecer un hombre o una mujer desnuda sin necesidad de que eso implique una actividad sexual entre los personajes. Pues bueno, el sexo, siendo tan importante, fue quizá lo que afectó más a la versión de Estados Unidos con respecto a la versión del Reino Unido. No se espanten, vimos exactamente la misma película, excepto por algunos segunditos que se le tuvieron que recortar, eliminar, retocar, adelantar o retrasar, como lo quieran ver, a la escena de sexo entre Ewan McGregor y Kelly Macdonald. Kelly Macdonald interpreta a una chica que en la película debería tener 14, 15 años, que se enreda de repente con Renton, con el personaje de Ewan McGregor, y hay una escena de cama, ¿no? Hay una escena en la que ellos, después de una gran fiesta, se van a la cama juntos, repito, en la copia británica no tiene mayor consecuencia, están ellos dos, se la están pasando bien, no va a haber, digamos, peligro, por lo menos en esa secuencia, durante el desarrollo de la secuencia. Entonces están los dos muy sonrientes, muy tranquilos, se le están pasando a todo dar. La copia llega a Estados Unidos y la censura gringa dice: oigan, ese personaje es menor de edad, ¿verdad? Sí, señor. ¿No creen que se la está pasando demasiado bien? Un poco más de lo que una chica de 14 debería tener en una relación sexual. Nosotros, al ver la película, asumimos, por supuesto, que no es la primera relación sexual de ese personaje, que es una chica abierta, que es una chica que le gusta experimentar, y que por supuesto se liga al personaje para llevárselo a la cama. En consecuencia, tiene, como si fuera su primera película y como tienen todas las mujeres del mundo, a disfrutar del sexo tanto como ellas mismas quieran. Pues bueno, les espantó en Estados Unidos y hubo un ligero recorte de la secuencia, muy muy ligero, algunas cositas que desde su punto de vista eliminaban la idea de que una chica se la pudiera pasar tan bien en una escena de cama. Así son de puritanos a veces nuestros vecinos, lo cual chocaba ahí sí un poco con el espíritu que Danny Boyle estaba comunicando de esa juventud. Repito, sí, quizá muy atrapada en un país en crisis, en situaciones que reflejan crisis emocionales, como lo son la adicción. Cada personaje yo creo que tiene una adicción distinta, y eso no se los voy a decir ahora, tienen que descubrirlo, pero para justo inyectarle esta, digamos, rebeldía a sus personajes jóvenes, Danny Boyle los hizo revisar otras películas al reparto completo sobre jóvenes rebeldes o sobre rebeldías juveniles, como ustedes lo quieran ver, pero no estamos hablando de rebeldes que van y rompen ventanas sentados en motocicletas, sí, no, que estamos hablando de El Exorcista, por ejemplo, ¿no? El Exorcista, con todo lo que es, con la gran película de terror que desarrolla enfrente de nosotros, es también un poco la pelea de una chica que quiere ser diferente, asentada y encerrada en una familia
demasiado normal, que es un poco también lo que ocurre con Naranja Mecánica, que por supuesto la revisaron igual con The Hustler. Danny Boyle quería comunicar eso, quería comunicar un cierto espíritu de rompimiento de sus personajes con el mundo que los está rodeando. Yo creo, chicos y chicas, que una de las mejores cualidades que tiene Trainspotting es que, y lo hemos dicho últimamente mucho en varios programas, tanto de Puentes como de Cine Garage, es una película independiente de muy bajo presupuesto. Si el cine, con esta profundidad, con este despliegue del lenguaje cinematográfico y con este manoseo del lenguaje cinematográfico que comunica tanta vitalidad, que nos da tanto para leer la película, quiero decir, ya si luego leen otras cosas, libros, revistas, a partir de una película, qué mejor, pero que nos da profundidad para bucear en la película. Si estas películas en donde los personajes están bien matizados, bien escritos, bien ejecutados, se pueden hacer con poco dinero, ¿qué necesidad tenemos, y lo digo ya muy en serio, qué necesidad tenemos de películas de miles de millones de dólares en donde todo esto está perdido? Si nosotros comparáramos el nivel de lectura al que podemos llegar en películas como Trainspotting, para no salirnos más del tema, junto con otras como las que están ahora en cartelera, muchas de ellas del famoso cine de superhéroes, creo que no llegaríamos ni a los 10 minutos de conversación, porque el nivel de análisis que nos permite una historia estructurada de una manera tan monolítica y tan vertical como las propuestas de los superhéroes, estilo Capitán América, por ejemplo, la propuesta con lo que llega a entregar Danny Boyle en esta, pues es muy diferente. Hay mucha más profundidad en esta película que en cualquiera de las otras. Y en consecuencia la pregunta surge de nuevo, ¿qué necesidad tener películas tan vacías que cuesten tanto cuando películas que en su momento costaron $1.5 millones de libras esterlinas o $2.5 millones de dólares, como costó Trainspotting, entregan experiencias mucho más vitales, se vuelven banderas generacionales, hablan del momento en que fueron filmadas, hablan incluso del momento en que están siendo revisitadas? Por eso estoy invitando a la gente a que la revise de nuevo para ver qué datos nuevos de nosotros, del mundo que tenemos ahora, encontramos en una nueva revisión de Trainspotting. Yo creo que el cine, y lo dijimos justo en el programa del jueves pasado dedicado a Capitán América, que hice con mi queridísimo Julio Martínez Ríos, creo que el cine debe volver a estas películas más pequeñas, de más atención, un poco más, por supuesto, mucho más inspiradas, pero que no necesariamente están gastando dinero para reproducirlo, sino que están diciendo algo de quien la hace para alguien que la escucha, que en este caso somos nosotros. Ahí está el dato. Trainspotting es una película independiente que se rodó solamente en 7 semanas y media, tomando en cuenta todos los escenarios, todas las locaciones, todos los cambios de tiempo, es decir, vestuario, iluminación, fotografía. Hay escenas de noche, hay escenas de día, hay escenas en el campo, hay escenas en la ciudad, hay escenas en Londres, hay escenas en Edimburgo, hay mucho movimiento de locación. Si todo eso, con todos estos personajes que tienen que cambiar de ropa cada vez que se hace una secuencia de estas, con secuencias tan imaginativas como la de Born Sleepy o como la de Perfect Day, se hicieron en 7 semanas y media, creo que de nuevo es un gran ejemplo ante esas otras películas que se ruedan en 8, 9 meses, que tardan un año en completarse y que cuestan no sé cuántos cientos de veces más. Esta costó $2.5 millones de dólares, $1.5 millones de libras esterlinas. Aquí tengo el dato. Fue la película más taquillera en el Reino Unido en el 96, que les digo, creo que se estrenó al final del 95. Por supuesto, los números pertenecen al 96, y reunió la cantidad de $70 millones de dólares. O sea, de 2.5 que costó, acabó reuniendo $70 millones de dólares. La película está calificada, nada más se las dejo así, como la 10ª mejor en la historia del cine británico, según el British Film Institute. Ya les conté lo de Sabotage, ya les conté lo de Heaven 17. Un poco para redondear con lo de 7 semanas, hay que hacer la película rápido porque no hay dinero. Chequen el nivel de inspiración y el nivel de compromiso que
tanto el equipo, empezando por Danny Boyle, como los actores, el equipo técnico como los actores, tenían con la película que justo porque como no tenían dinero, como no había demasiada película para quemar, se filmaba diferente en ese momento, las tarjetas de memoria no estaban ni en el mapa de la gente que hacía cine, había que comprar película virgen para rodar. Muchas de las escenas se hicieron en una sola toma. O sea, el trabajo alrededor de esa toma que va a quedar, porque tiene que quedar, fue exhaustivo y muy bien ejecutado. Eso nada más son, repito, algunos datos para resaltar un poco la importancia, más allá de lo histórico, más allá de lo filosófico, de lo sociológico de la película, para que vean que por todos lados se puede revisar. Yo les recomiendo mucho acercarse de nuevo a Trainspotting. Es una película, repito, muy divertida, pero muy que maneja mucha desilusión, que entrega mucha decepción. La película, repito, es sobre hipocresías y traiciones, pero el vehículo a través del que se nos lo comunica está ejecutado de una manera que, una vez más, se ha querido imitar, pero muy poca gente ha conseguido igualar, si no es que nadie. Danny Boyle, repito, es un genio, lo mostró en su primera película, que fue Tumba al ras de la tierra, lo demostró en la segunda, que es Trainspotting o La vida en el abismo, y afortunadamente el señor sigue haciendo películas y sigue filmando. Estamos celebrando los, ¿qué son? 20 años de La vida en el abismo, de Trainspotting, ahora en 1996, en este verano que pues ya prácticamente empezó. Estamos ya en mayo, pero pues sabrán que entre los calores y los días largos pues ya estamos en verano, aunque sea primavera todavía. Está celebrando años de su estreno. Les recomiendo mucho revisarla. Si por ahí algún cine les dice que la va a pasar, si algún cineclub les dice que la van a tener, vayan a verla, no se van a arrepentir, aunque ya la conozcan. Larga vida a Trainspotting, larga vida a Danny Boyle, larga vida a todo el reparto. Nos escuchamos a la siguiente. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes.